Ahora ya nosotros pues, leímos todo el contenido de ese archivo y necesitamos entonces extraer el texto, extraer las palabras, porque ahora mismo si nosotros fuéramos a imprimir o nosotros fuéramos a revisar lo que se encuentra dentro de esta variable que es content, es un string bien largo de muchísimos caracteres que incluye todo el contenido de ese archivo y así es como funciona esta variable que se llama read. Así que nosotros necesitamos entonces extraer cada una de esas palabras. Para hacer eso, tenemos que pensar cómo podemos delimitar las palabras, cómo se podrían delimitar las palabras dentro de nuestro archivo. Y cuando pensamos, si pensamos que todo esto está contenido entre la variable content, la forma en que podemos distinguir entre una palabra y otra son los espacios. Cada vez que viene una palabra nueva, se encuentra un espacio entre las palabras. Así que esto es un criterio bien sencillo que podemos utilizar para nosotros poder determinar dónde entonces, cuál sería ese delimitador de las palabras. ¿Ok? Teniendo esto en mente, vamos a bajar esto un poquito, vamos a desarrollar entonces una función que nos permita extraer las palabras de ese archivo, de ese contenido. Vamos a definir esta función y le vamos a llamar extract words. Esa función sí va a tener un parámetro, va a recibir un parámetro que va a ser el contenido que tenemos hasta el momento. A ese contenido vamos a llamarle content. Vamos a llamarle content. Como sabes, cerramos paréntesis y dos puntos para terminar entonces ese encabezamiento. Luego, entonces, como ya hablamos, vamos a incluir el docstring, esa descripción de la función, y a esta vamos a incluirle lo siguiente. Rompemos un archivo de texto en palabras. Vamos a escribir a palabras individuales para estar más claros. Y para estar más claro todavía, vamos a especificar que vamos a devolver. Esta función va a terminar devolviendo una lista de palabras. Teniendo esto en mente, vamos a utilizar entonces, necesitamos coger ese string bien largo y convertirlo en una lista de palabras. Para esto, obviamente hay diferentes formas en que podríamos trabajar esto. Nosotros vamos a facilitar muchísimo el proceso utilizando una función que le aplica explícitamente a los strings, únicamente a los strings. Al igual, y eso es algo bien importante, ¿verdad? Algo al igual que para esta función read únicamente le aplica a documentos, a archivos que están abiertos. Por eso el punto significa que esta función read es de esto, de raw database, lo que se contiene en raw database, que es un archivo. En este caso nosotros vamos a hacer lo mismo, pero con una función que le aplica a los strings, recordando que content está, lo que se encuentra ahí es un string. Y lo que vamos a decir es, vamos a grabar, ¿verdad? Esa lista se va a llamar words, porque es una lista de palabras, y entonces vamos a coger ese contenido, content, y vamos a utilizar la función punto para hacer que es una función de los string que se llama split. Split, abro, cierro paréntesis, pongo comillas y dejo abierto. Y esta función lo que va a hacer es que va a coger lo que sea que yo pase como un argumento a content, este parámetro content, y esa función es una función de los strings que lo que hace es split, va a romper ese string en una lista de elementos y esos elementos van a ser delimitados por lo que se encuentra dentro de paréntesis. En este caso nosotros pusimos un espacio, así que va a tomar ese archivo y cada vez que él encuentre un espacio va a crear una lista donde este es el primer elemento de la lista, consigue un espacio, pues rompe, este es el segundo elemento, espacio, rompe, este es el tercer elemento y así sucesivamente. Así que entonces ya tenemos en Words una lista de todas las palabras, ¿ok? Y entonces lo que vamos a hacer finalmente es que vamos a devolver esa lista de palabras. Y eso lo hacemos con return words. Ahora, para asegurarnos de correr eso, vamos entonces a correr esa función extract words y lo que vamos a hacer es que lo vamos a guardar en una nueva variable. Yo le voy a llamar, igualmente le voy a llamar words, porque serían las palabras que vamos a haber extraído. Y simplemente llamamos la función como ya sabemos hacerlo, extract words. Y en este caso recuerden que sí tenemos que pasar un argumento. Y ese argumento, como dice aquí, es el contenido. ¿Okay? Así que va a ser bien importante que nosotros pasemos este contenido que ya nosotros obtuvimos cuando leímos el archivo, lo vamos a pasar entonces a esta función.
Y entonces lo que él nos va a devolver es la lista de palabras. Cuando le devuelve esta lista de la palabra, porque nosotros corrimos con esta función, la devolvemos y la guardamos aquí. Y entonces ahí terminamos ya teniendo la lista de palabras organizadas y lista para poder hacer análisis sobre ellas.